Hola, muy buenos días, queridos estudiantes. Un gusto poderles saludar en esta mañana llena de bendiciones. Primero dándole gracias a Dios por este nuevo día que Él nos regala y asimismo, pues, permitirnos, ¿verdad?, el poder estar con ustedes a través de estos medios. Bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos en los temas ubicados en la lección número 27 de su libro de comunicación y lenguaje, de los cuales nos va a hablar sobre los textos prescriptivos. Y para poder comprender mayor el tema, pues vamos a ver a continuación la información brindada desde nuestros libros. Y dice que los textos prescriptivos son aquellos que tienen como propósito el dirigir las acciones del lector o receptor o el mensaje hacia un objetivo determinado. Es decir, que estos textos son los que van guiando al lector conforme eh, se va dando su contexto y la información brindada en ellos. Son los que dirigen y organizan la información dentro del mismo. También se clasifican en textos instructivos. Al hablar nosotros de textos instructivos, como su palabra lo dice, son aquellos que nos van a dirigir o nos van a dar una instrucción del qué hacer, como cuando se nos deja una hoja de trabajo y se dice paso a paso qué es lo que se debe hacer, cómo y cuándo, ¿verdad? Entregarlo. Como por ejemplo las recetas de cocina, también traen un instructivo. Cuando compramos algún aparato electrodoméstico, cuando compramos algún aparato que deseamos armar, viene con un instructivo. Entonces, estos textos, como les dije, nos van a ayudar a guiarnos para encontrar soluciones a lo que nosotros vamos o queremos realizar. Dice que las características de estos textos, primeramente, es tener un lenguaje del cual suele ser claro y preciso. Es decir, que enciende, apague, coloque o vea, o sea, va dirigido, va directo a lo que se quiere realizar. También se reconoce la capacidad técnica del emisor para proporcionar las instrucciones, es decir, que esa persona, quien son las que hacen las instrucciones, deben de ser personas que sean claras y precisas a lo que quieren decir. Predomina el lenguaje del objetivo. A veces aparecen letras en negrita en las cuales nos indican, ¿verdad? O de diferente tamaño, de los cuales nos indican de que hay que prestarle más atención a lo que ellos van a explicar. Los pasos a seguir pueden hacerse en un guión mental de actividades, organiza forma de secuencias, divide en apartados. Si nos damos cuenta, cuando se hacen este tipo de actividades o de instructivos, siempre va a tener los pasos a seguir, siempre va a tener una organización clara, una esquematización de un proceso y asimismo también escribe en una tercera persona utilizando lo que son los infinitivos. Afiches prescriptivos, por ejemplo, los materiales publicitarios que se caracterizan por incluir muchos colores. Cuando vamos, por ejemplo, al supermercado, ya sea a Torre, a la Maxi, a la despensa, nos damos cuenta que tratan de llamar nuestra atención colocando el precio, ¿verdad?, de sus productos de una forma en que las personas, pues, sea visible el poder optar por esos productos. También tenemos las recetas, la comida en una literatura. ¿Qué significa? Una receta también es parte de la literatura, los libros de cocina, los libros en donde se encuentran cada una de las recetas describiendo qué materiales a utilizar, qué recursos, cómo utilizarlos. Entonces, esos son parte también de lo que es la literatura. Seguidamente tenemos estas actividades en su libro de comunicación y lenguaje. Les pido por favor que las realicen la página 217 y la página 218. Por favor, al terminar sus actividades, las suben a plataforma en el espacio que yo les voy a indicar ahí en sus actividades. Esta página no la vamos a realizar. Seguidamente los dejo para que ustedes puedan ver el siguiente video, del cual nos va a hablar de la lección número 28 con el tema jergas
y sociolectos. Entonces, por favor, prestar atención y seguimos con nuestras actividades. Jerga, de la materia lectura, expresión oral y escrita. Las jergas suelen nacer para ocultar el significado de las palabras. Este es el caso, por ejemplo, de la jerga carcelaria, utilizada por los presos para evitar que sus conservaciones sean captadas por las autoridades. Este motivo llega a que los términos usados en la jerga sean temporales. Una vez que son adoptados y se masifica su uso, dejan de ser utilizados. En otro caso, hay jergas que surgen por cuestiones geográficas y que con el tiempo pueden pasar a formar parte de un dialecto regional. En este caso, no hay intención de ocultar el significado de las palabras, sino que surgen a partir del sentido de pertenencia y la intención de diferenciarse de otros grupos. La jerga es un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de un cierto grupo. Esta especie de dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad. Podemos establecer que las jergas se pueden clasificar en dos grandes grupos, las sociales y las profesionales. Las sociales, como su propio nombre indica, son aquellas que se pueden crear por diferentes personas, con dos objetivos diferentes: para diferenciarse del resto o bien para evitar que se les entienda por los demás. Las jergas profesionales, por otra parte, se desarrollan para nombrar con precisión ciertos procedimientos o instrumentos, dada la importancia de comprender estos términos para el desarrollo de una profesión. A continuación les mostraré unos ejemplos de jergas sociales. Está marcado significa tiene novia, y nos vamos de parranda. Esto quiere decir nos vamos de fiesta. Ahora, unos ejemplos de jergas profesionales. Una persona ajena al ámbito docente diría: me gusta la forma de enseñar del profesor, mientras que otros docentes dirían: me gusta la didáctica del profesor. La jerga pueden ser abreviaciones o palabras retóricas. También los modernismos son formas de esta. A continuación les mostraré otros ejemplos en que la jerga se puede usar en diferentes grupos. Estoy camote. Esto se usa en las cocinas grandes y significa estoy ocupado. Esta se usa en los hospitales, en cirugía. Es un corte. Amonestación. Este se usa en una corte y es una advertencia. Lectos. Muchas personas compartimos el mismo idioma, pero no siempre hablamos de la misma forma. En Argentina, en Chile o en Cuba hablamos español, pero un argentino no habla exactamente igual que un cubano, ni un cordobés habla igual que un porteño. Si bien podemos entendernos, en muchas ocasiones podemos usar distintas palabras o expresiones, o simplemente tener diferentes tonadas. Lo que llamamos lecto depende de la variedad de lenguaje que utilicemos, y está conformado por dialecto, la manera de hablar un idioma según el lugar en el que vivimos; el cronolecto, la forma de hablar según nuestra edad, no habla igual un adolescente de 15 años que un hombre de 70, y el sociolecto, que depende del sector sociocultural al que pertenecemos. Todos hablamos un idioma común, colectivo y socialmente compartido, pero por nuestras diferencias geográficas, sociales y culturales, o por diferencias de edad, cada uno de nosotros tiene una forma particular y propia de hacer uso de la lengua, ni mejor ni peor, distinta. Seguimos en la lección número 28 de nuestro libro de comunicación y lenguaje, y a continuación nos toca el tema de las palabras polisémicas. Para ello, por favor, les pido que se ubiquen en su libro en la página 222, y nos habla que las palabras polisémicas son aquellas que al cambiar el contexto es importante cuidar las palabras que utilizamos, es decir, que podemos entender cosas distintas cuando nosotros no utilizamos la palabra adecuada.
Si bien es cierto, cuando queremos decir bocadillo, en España se refiere a un sándwich. Aquí bocadillo nosotros le llamamos a un poco, ¿verdad? De comida, ¿verdad? O una refacción, por así decirlo. En Cuba dicen que es algo dulce, como tipo la guayaba o de coco. En cambio, si podemos decir en Argentina, puede ser en vez de café, se reciba un vino. Entonces, en fin, si nos damos cuenta, las palabras tienen un significado totalmente diferente dependiendo del lugar en donde estemos. Dice también que las actitudes lingüísticas de las personas, además de tener manera de hablar, son aquellas valoraciones sobre la manera de hablar de otras personas. Es decir, muchas personas, por ejemplo, le llamamos poporopos, palomitas de maíz, y así sucesivamente. Tienen varias formas, ¿verdad?, de llamarse algunas cosas. Y las actitudes lingüísticas, las personas, además de tener una manera de hablar, tienen la valoración de las mismas en otras personas. Se dice también que a menudo estas valoraciones están basadas en perjuicios, así como al oír hablar a una persona puede asumir que tiene un bajo nivel educativo cuando se habla mal de alguien, también cuando una persona pues utiliza un vocablo no adecuado o que dice demasiadas malas palabras, como nosotros le llamamos en nuestro contexto, se dice que no tiene un vocablo adecuado a su nivel educativo. También la valoración que hacemos, una variación lingüística, ya sea de un dialecto o una jerga, que es un sociolecto que se conoce como actitud lingüística. Las variaciones lingüísticas de una comunidad habla que son parte de sus características culturales y que como tal deben ser respetadas. Lamentablemente el uso de la lengua no solo ha servido para comunicarse y convertirse en parte de la comunidad, sino que también para juzgar o rechazar un grupo de personas. Extrañamente, muchas veces hay lectores o personas que se dedican mucho a cuando quieren decir algo, utilizan hoy lo que son los emoji, ya que atraviesan, por ejemplo, si un momento de tristeza o de enojo o algún comentario que hacen en las redes, entonces utilizan los emojis. ¿Y qué son los emoticonos? Bueno, es una escritura de un sistema gráfico, es decir, que representa una visión de una forma de hablar, pero totalmente visual, es decir, que se adapta a una lengua hablada, por lo que es necesario la codificación sistemática de los signos gráficos que permiten registrar la lengua hablada por medio de signos visuales preestablecidos y existentes principalmente en los tipos de escritura que van basados en grafemas, que son utilizados para representar la percepción de sonidos. Dentro de este tipo también podemos mencionar nosotros la forma alfabética y la escritura basada en ideogramas, que permite representar conceptos o ideas de forma sintética. Los ideogramas tienen signos esquemáticos con mensajes simples, con las señales de tránsito, los iconos de emoji, cuando nosotros publicamos en Facebook y así sucesivamente. Los emojis versus los emoticones. Bueno, se llama emoticón a la secuencia de ideogramas o caracteres por medio de una representación gráfica de expresiones faciales, objetos, animales que expresan sentimientos o un estado de ánimo de dicha persona. Cuando hablamos nosotros de este lenguaje, es una frecuencia de electrónica que se encuentra dentro de una web o alguna aplicación. Si nos damos cuenta, también existen lo que son los códigos. Estos tipos de códigos, por ejemplo, el ASC2, que son siglas en inglés, que su código americano estandariza por el intercambio de información. Estos códigos son usualmente creados para diseñar algún tipo de programas o la codificación del mismo. Cuando hablamos nosotros del uso y aplicación, estamos hablando de que dentro de la comunicación podemos utilizar lo que son códigos verbales y podemos utilizar también los códigos visuales, que como los mencionamos anteriormente, por ejemplo, cuando vamos en carretera y vemos algún mensaje, ¿verdad? Vemos de que
nosotros con ver una imagen, pues ya sabemos lo que nos quieren decir, ya sea un alto o zona escolar y así sucesivamente. Al hablar de las modificaciones del lenguaje, estamos hablando del uso de las emociones que se han modificado de forma común. Hoy en día, pues el ser humano ya no redacta. Cuando queremos felicitar a alguien, ya no venimos y hacemos una tarjeta de felicitación, sino que venimos y pues ya hay tantas y diversidad de emojis que venimos y le escribimos un texto, felicidades, Dios te bendiga, entonces ya ponemos nosotros los emojis o cualquier otra situación, hacemos un poco más corto nuestro saludo y esa es una forma más práctica de poder utilizar nosotros también la tecnología. En actividades para aprender, por favor, necesito que la página 225 la suban a lo que es foro, por favor. Esta página 225 a foro porque va a decir espacio maker. Entonces ustedes, por favor, suben la página 225 en espacio de foro y las páginas de la lección 27 mencionadas anteriormente en el video, por favor, necesito que esas sí las suban en donde va a estar el área de actividades. Pasen un lindo día, Dios les bendiga y espero que nos veamos hasta la próxima. Bendiciones.